A continuación, Espacio Punk, una producción nacional de Jesús Eduardo Castro. Sintonía 1420 presenta Espacio Punk con Jesús Eduardo Castro. ¿Están listos para la descarga? Buenas noches, esto es Espacio Punk, la frecuencia radial en donde escucharás música que no sueles oír en la radio venezolana. Bienvenidos al epicentro de lo diferente, en donde la autenticidad tiene el volumen al máximo. Espacio Punk llega a ustedes gracias al esfuerzo y la dedicación de un equipo que ama la música tanto como tú. En la gerencia de la estación, la señora Ana Mireya Obregón. En la coordinación de producción, Toti López Pocaterra. En los controles técnicos, la magia de Ronald Pompa. En la valiosa asesoría de producción, Víctor Nieves de @BNMedios. Y en la producción y conducción, quien les habla, Jesús Eduardo Castro, @Espacio Punk. Queremos que sean parte activa de esta anarquía sonora. Conéctense a través de nuestra página web www.radiosintonía1420.com.be, donde también pueden escuchar Espacio Punk en vivo. Recuerden que este es un programa grabado que transmitimos cada miércoles a las 7 de la noche por acá, por Radio Sintonía 1420 AM. Y no duden en escribirnos a nuestras cuentas de Instagram. Soy Jesús Eduardo Castro y tengo el honor de ser su guía en esta hora de caos y explosión sónica. Y arrancamos. Y para comenzar el programa de este miércoles, escuchamos One Chord Wonders de The Adverts, una banda que en lo particular considero que es un poco subestimada dentro de la historia del punk. Para mí, una banda fundamental del punk británico con este tema de 1978. Esta fue una banda fundada por T.B. Smith y por la icónica bajista Gage Advert.
cuyo nombre real es Cage Black, y quien es considerada una de las primeras estrellas femeninas del punk rock. Y ahora, en la sección A Quemarropa, preparamos los micrófonos para una entrevista especial, una conversación que nos llevará a las raíces del punk en Venezuela, en nuestro país. Hoy cambiaremos un poco la dinámica del programa para darle mayor espacio a Juan Ignacio Morazo. Juan Ignacio es cantante, fundador y guitarrista de dos bandas pioneras del movimiento punk y hardcore en Venezuela, como son Cuarto Reich y Holocausto. Además, también lleva adelante el legendario local ya La Pared, un punto de encuentro para agrupaciones de todos los géneros, incluyendo por supuesto el punk y el hardcore. Esta noche vamos a tener una interesante conversación con Juan Ignacio para conocer diferentes puntos del inicio del punk rock en Venezuela, anécdotas que nos comentó, y también nos conversará sobre otras bandas y parte de la escena que hacia el comienzo de los años 80 se estaba generando en el país. Recordemos que Cuarto Reich justamente se forma en ese comienzo de la década de los 80, y Juan Ignacio fue uno de los fundadores de esta banda icónica y fundamental para el movimiento del punk en Venezuela, junto a otras como Seguridad Nacional, Sentimiento Muerto, entre otras. Y por supuesto, Holocausto, parte de la historia del hardcore nacional. Así que en A Quemarropa, por Espacio Punk, le damos la bienvenida a Juan Ignacio Morazo. Pero antes, vamos a escuchar un poco de lo que justamente realizaba por esos años de 1985. Esta es la primera versión grabada en esa época de Manipulación Papal de Cuarto Reich.
Y escuchamos Manipulación Papal con Cuarto Reich, un verdadero documento histórico de ese inicio del punk rock en Venezuela. Un tema cargado, por supuesto, de ese veneno que siempre tiene el punk y también influenciado por el sonido español. Se siente esa vibra del punk español que mucho marcó las bandas venezolanas en el inicio. Bandas como La Polla Records o Escorbuto fueron de una marcada influencia para ese comienzo del punk rock nacional. Ahora vamos a darle inicio a la sección A Quemarropa por Espacio Punk con Juan Ignacio Morazo. A Quemarropa. Ante todo, muchísimas gracias, Juan Ignacio, por este contacto. Bienvenido una vez más a Espacio Punk por Radio Sintonía 1420 AM, la dosis semanal de ruido y pogo sonoro. Entonces, hoy nos acompaña Juan Ignacio Morazo, uno de los principales artífices del punk en Venezuela. Por supuesto, voz inconfundible de Cuarto Reich, también banda que marcó un antes y un después del punk en Venezuela. Juan Ignacio, un gustazo enorme tenerte en Espacio Punk. ¿Cómo estás? No, vale, el placer es mío y, oye, verdad que estoy agradecido y te doy las gracias por tener ese programa del punk y bueno, supongo que pondrás música lo que nadie quiere escuchar o, ¿sabes? Estás promocionando un género bastante underground o bastante, digamos, vetado por el público en general, si se quiere decir, ¿no? Para presentarme, bueno, más que elogiado con esa presentación, sí, gracias a Dios tuve la oportunidad de, bueno, como dicen, estar en el momento preciso y en el sitio preciso, que fue a principios de los 80, con, digamos, bueno, es considerado, sí, la primera banda punk hardcore en Venezuela. Digo, bueno, enfatizo el hardcore, ¿por qué? Porque el punk sí hubo alguna que otra banda que digamos que coqueteó en el tema, en ese género musical como, digamos, la Seguridad Nacional, que ellos ya venían de antes. La Seguridad Nacional creo que es como 79, porque Sentimiento es como del 81, ¿no? 81, 82. Exacto. Sentimiento, los primeros temas de Sentimiento, como bien saben, también son medio punks, pero claro, y después ellos, cuando vas evolucionando, de repente empezaron a incluir otros estilos o componer de otra manera, que fue lo que ellos llamaron ritmo rico, para darle algún calificativo. Nosotros siempre nos mantuvimos en el punk rock y hardcore. Muy pocas canciones eran o son, porque tengo que hablar en pasado y presente, lentas, digamos, ¿no? Quizá porque teníamos esa adrenalina de la juventud o la testosterona o las hormonas a millón y éramos unos chamos. Estamos hablando en 1983, o sea, todos teníamos 15 años apenas, algo así. Y bueno, básicamente a mí me llegó la información, no la inspiración, pero sí la información del punk. Suena raro decirlo, pero fue en Florida, en Miami, porque en esa época recuerda que era el 430, todo el mundo viajaba para allá. Entonces mi hermano le gustaba mucho el punk también y yo, bueno, estaba con él y él era amigo de Mauricio Cepeda, que fue nuestro baterista, es nuestro baterista, y Callayo. Ellos estaban allá en Florida, en un sitio, en una urbanización que había muchísimos venezolanos y básicamente los conocía allá. Cuando llegué, bueno, eso es un verano, pues, en Caracas, de alguna manera conocí a Ángel Pineda y Guillermo, que eran de Don Bosco. O sea, había como unos grupetes de gente, porque Quique y yo éramos del San Ignacio y Guillermo
Sí, Guillermo, bueno, los Méndez en general, porque hay otros Méndez, y Ángel Pineda, Don Bosco, que estaba, ahí estaba Callayo. En el San Ignacio estaba parte de Sentimiento Muerto, que era Alberto Cabello, que es, digamos, el creador o la mente de la banda, y estaba Edgar Jiménez, y Luis Poleo, que Luis Poleo nadie realmente lo conoce, pero fue el primer guitarrista de Sentimiento, porque Callayo no tocaba guitarra, Callayo empezó tocando bajo, entonces la formación original fue Alberto Cabello, por supuesto Pablo, que creo que Pablo venía, no sé si era del Champañá o andaba por ahí, ya dije, ajá, en la guitarra Edgar y Luis Poleo. Creo que en esa presentación, la primera presentación fue en el Colegio San Ignacio, que es loco, y hay un teatro. Y bueno, los curas, pero de repente los curas no se metieron mucho en eso, no fueron ese día, pero por ahí hay unos videos originales. Creo que Edgar no estaba ni siquiera. Y Luis Poleo fue quien inventó el nombre, que el nombre, bueno, venía de Dead Feeling, que lo obtenían primero en inglés. Y bueno, ya cuando empezaron a cantar en español, le pusieron Sentimiento Muerto. Recuerdo clarito un día que fuimos a Casa Ángel y estaba esos equipos 3 en 1, ¿te acuerdas? ¿No? Que tiene el tocadisco, claro. el cassette. Y Callayo sacaba un cassette y lo puso así en el cuarto de Ángel, estaba ese equipo. Y nos puso, mira, grabamos no sé qué cosa, ese toque, era el toque del San Ignacio. Versionaban una canción de los Circle Jerks y la de los Spisto, la Anarquía en Venezuela, y la de Circle Jerks se llamaba Country Club Century City, hablando del Country Club. Y bueno, ahí empezaron bueno, básicamente las canciones, las del comienzo, Mano Fría, de 5 a 10, Miraflores también es de las primeras, esa de Ella me quiere matar, que eran como las más coquetas. Usa, te usa también. Son canciones que quedaron grabadas en el primer cassette, que bueno, lo grabaron, está bastante decente grabado, porque creo que no sé si fue en Telearte o bueno, hubo manera de grabarlo bien. Nosotros, que yo doy gracias a Dios que grabamos algún material que fue el que rodó y el que quedó, digamos, registrado, que eso lo grabamos. Me acuerdo que creo que hasta la fecha exacta te la tengo, el 10 de abril de 1985. Ese estudio quedaba enfrente del Colegio Teresiano, en la planta alta. Me acuerdo, yo no sé quién contactó eso y tal, bueno, vamos a grabar. Cuando llegamos era un personaje peludo y tal, y el tipo, bueno, no nos entendía mucho, ¿no? La pinta y tal. Ahí supuestamente grabó el primer disco, Resistencia, la banda Resistencia. Entonces, él es el encargado del estudio y nos fue a ayudar Alberto Cabello. Recuerdo clarito que cuando empezamos a tocar así súper rápido, el tipo, oye, pero ¿qué les pasa? Eso es así, bajen la velocidad o X, ¿no? Y había algo como el retorno de la voz, que yo me oía en delay, entonces yo cantaba fuera de tiempo, si no me llegaba el retorno, cantaba después. Pero básicamente grabamos de un solo tiro. Eso o sea, grabamos toda la música de una vez y creo que al día siguiente fuimos a grabar las voces, si no mal recuerdo, y nunca habíamos hecho coros. Entonces en el carro estábamos poniéndonos de acuerdo qué se iba a hacer y qué coros se iban a hacer, en el carro yendo para el sitio, ¿no? Grabamos 15 canciones, yo siempre lo digo, 15 canciones en 7 horas, con todo, masterización y todo, en una cinta de esas Ampex gruesa, no sé cuántos canales eran, no eran muchos canales, pero eso es un récord, porque yo creo que hoy en día en 7 horas no arman ni la batería, ¿viste? No graban ni la batería, o sea, nosotros grabamos 15 canciones en 7 horas. Y ese salió de cassette de la cinta la pasamos a los cassettes, por supuesto. Y eso es lo que empezó a rodar. Porque empezó a rodar
porque la gente estaba ansiosa de escuchar material. Entonces, los cassettes iban de mano en mano y el nivel de degeneración de la música era horrible porque perdía los agudos, perdía todo, porque era de cassette a cassette, que te llegaba una quinta generación. Claro. Y además tú sabes que cuando pasa de un cassette al otro tiene mucho que ver el motor, el rotor de la grabación. Entonces, en algunos casos te llegaba una ardillita porque este motor iba más lento que el otro. Entonces, la canción salía más rápido. Entonces, y eso pasó con todos los cassettes de ese entonces. Y mi primer así contacto fue que me dijeron, oye, va a haber un concierto en el Teatro Los Cedros con una banda que se llama Seguridad Nacional y Sentimiento Muerto, Okay. creo que era. Eso sí fue como en el 83. Estábamos empezando nosotros. Pero ese concierto no se llegó a dar. No sé por qué. Y nosotros oficialmente empezamos en verano del 83. Creo que fue el primer ensayo, fue en mi casa. Teníamos otro baterista que, bueno, duró como 3 fiestas nada más, porque nos invitaron a una fiesta que nadie sabía que tocábamos, pues, creo que eran unos 15 años. Vamos a invitar a una banda que anda por ahí nueva y tal, y nos ha llamado a nosotros. Estábamos empezando, además una niñita de 15 años le dijo al baterista que era full pavito y tal, una fiesta súper cifrina. Teníamos un rock and roll, pero el rock and roll no tenía letra. Entonces yo le monté la letra de Siniestro Total de mi novia. Y entonces, como teníamos 4 o 5 canciones, no recuerdo cuánto, él agarra y me dice, coño, pero no vayas a tocar la de Siniestro. Yo, no vale, claro. Chamo, y de repente empieza el rock and roll. Y empieza. Cuando me acuerdo clarito, le veo la cara así y empiezo a cantar. Mira, le transformó la cara porque los papás de la fiesta estaban ahí y cuando empezaron a entender la letra, imagínate, pues nos han botado de la fiesta. Además, el remate de la cosa era que había otra banda de versiones que tocaba Ramones, Billy Idol y tal, que en esa banda cantaba Pablo y llegó con un imperdible que atravesado aquí, pero, o sea, en esa época no existían los piercing ni nada de eso. Era un imperdible que él agarró y se lo atravesó aquí a sangre fría, con un paltó, sin camisa abajo, palto blanco, me acuerdo clarito, igual, como Sid Vicious, igualito. A eso sí terminó de rematar esa fiesta super pava, super cifrina, nos botaron y le dijimos a los oye, pero por lo menos déjenos pedir un taxi, porque estábamos botados por el latillo y no teníamos ni cómo irnos con todos los instrumentos. Entonces, todo empezó así, ensayando. ¿Y qué pasó? Que Callayo de vez en cuando se aparecía, bueno, el Don Bosco, y después el colegio se iba, y nos reuníamos y todo aquello. Callayo le gustaba mucho la banda, y gracias a Callayo fue que todas las fiestas donde iba Sentimiento Muerto nos llevaban. Pero claro, bueno, si quieren ya tocaban y tal, pero, o sea, no es que transporte, nada. Entonces, nosotros ensayábamos en Santa Paula, en el cuartico, lo llamábamos un cuarto acondicionado con corcho, súper cool, ¿no? Como una biblioteca, pero Mauricio le puso corcho a todo y teníamos los afiches todos puestos en la pared, todo aquello, bastante fino el espacio. Y entonces, ese día había fiesta, terminábamos el ensayo y nos sentábamos en el piso y le decíamos, Mauricio, habla con tu hermana, porque ninguno de nosotros manejaba, sino la hermana, Mauricio. Jalale mecate allá a tu hermana, sí, para que nos lleve. Gracias a ella, se llama Gaby Cepeda. Gracias a ella, chamo, fue que fuimos a toda esa fiesta, porque nos llevaba y nos traía. Recuerdo un día en el jeep que tuvimos que meter todos los equipos y nosotros no cabíamos, chamo. Yo me tuve que meter encima de las cornetas. Yo estaba entre las cornetas y el techo. Entonces, se creó así, se creó en fiestas, se creó llegando a los sitios y mira, llevando nuestros propios equipos, conectando lo que teníamos. Estaban a veces las cornetas de Sentimiento que venía de la Miniteca, ¿sabes? Tenían unas cornetotas de esas de madera que sonaban durísimo y nosotros encantados de sonar por ahí, porque primera vez que se nos oían las voces.
porque normalmente ensayábamos metiendo el micrófono en un amplificador de guitarra, por ejemplo. Y así fue que las dos bandas se dieron a conocer, y había muchas bandas por ahí, ¿no? Esa época creo que era de Motín Urbano, Belly Laguna, varias banditas. Bueno, estaba que si Las Ladillas de Caracas, primer grupo de mujeres New Wave, ese que se llamó Pss, que son súper interesantes. Entonces fue armando una movida. Conversamos en este quemarropa especial del día de hoy con Juan Ignacio Morazo, fundador de bandas como Cuarto Reich y Holocausto. Vamos ahora a escuchar un tema de Cuarto Reich, Cerdo. Vamos al corte y luego continuaremos con este anecdotario recordando cómo fueron los inicios del punk rock en Venezuela. Por acá, por Espacio Punk en Radio Sintonía 1420 AM. Regresaremos en breve con más de Espacio Punk.